sin más, voy a pasar a presentar a los compañeros que van a hacer la exposición, que son dos técnicos de nuestra asociación Asobica de Soria. Por un lado tenemos a Marcos Gómez Romero, que es licenciado en Psicología y máster en Terapia Familiar Sistémica, y como todos sabéis es también director de la residencia Asobica de Soria. Y por otro lado tenemos a Javier Díez Saiz, que es licenciado y doctor en Psicología, es también miembro titular de la Asociación Española de Terapia Gestalt y es psicólogo de nuestra asociación Salud Mental Soria Asobica. Y tenemos por ahí también que quiero saludar a Natalia Briongos, también licenciada en Psicología y es gerente de la Asociación Salud Mental Soria, y aunque la presentación la van a hacer Marcos y Javier, Natalia, que también nos acompaña hoy, es también coautora de la guía. Esta guía ha sido elaborada por el equipo psicológico de profesionales de la psicología de nuestra Asociación Salud Mental Soria, a los tres que ya he mencionado, Marcos, Natalia y Javier. Se les une Rebeca Caballero, Mariluz Gadea y Macarena Martínez, que entre los seis han sido los encargados de elaborar la guía de prevención del suicidio que hoy presentamos. La guía parte con una premisa clara, y es que el suicidio se puede prevenir. Y con esa premisa y con ese objetivo hemos querido elaborar esta guía desde la Federación, gracias también al patrocinio de Janssen. En España, en el año 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el suicidio fue de nuevo la primera causa externa de mortalidad. El impacto que tiene el suicidio en las personas del entorno y en la propia persona que tiene ideaciones suicidas, pues no voy a hablar de ello porque creo que es algo que aquí lo tenemos súper claro. Y bueno, sin más, pues doy la palabra a las personas que van a hacer la exposición, Marcos y Javier. Os voy a volver a pedir que os apaguéis el audio para no interferir en las personas que van a hacer la exposición, y luego posteriormente habrá un turno de preguntas y de intervenciones. Bueno, pues buenos días a todos. Empiezo yo y luego ya sigue Javi. Después compartimos pantalla para que vamos siguiendo un poquito la guía, así a grandes rasgos, porque yo creo que de lo que se trata es de tener una idea general de qué hemos estado trabajando. Antes de compartir la guía sí que me gustaría decir un poco que hay como esta guía tiene como dos partes. No es que sean dos partes definidas, pero mezcla un poco como dos cosas. Por un lado, a ver que ahora hay... ¿Tienes el micrófono? Ah, no, lo tienes apagado. Bueno, por un lado hay algunos aspectos que son bastante comunes, nos podrían servir para cualquier población que quisiera conocer esta guía, ya sea población general, ya sea familiares, ya sean personas de otras entidades, sea quien sea, porque son cosas muy comunes a la hora de hablar sobre suicidio. Luego sí que hay una parte que después lo vais a ver en los últimos puntos de la guía, donde hablamos sobre todo de los niveles de intervención, protocolos, anexos, que igual sí que tienen más que ver con el trabajo diario que podemos tener en las entidades. El planteamiento inicial de la guía era un poco la cantidad de recursos que se están empezando a tener en las entidades, centros de día, viviendas, residencias, distintos programas que hacemos de rehabilitación, asistente personal.
todos más o menos sabíamos lo que había que hacer, pero lo queríamos un poco aglutinar y tener más o menos un protocolo un poco claro, por lo menos aquí en Asobica, en Soria, y que todos más o menos cuando se nos diese algún caso o alguna circunstancia pudiéramos tirar por el mismo camino y seguir el mismo protocolo. Eso sería la parte final de la guía. La parte inicial son cosas bastante comunes al tema del suicidio cuando nos ponemos a hablar de él. Si os parece, voy a compartir la guía. A ver dónde la tengo. Aquí. Vale. Y la vamos viendo poco a poco. A ver. Esto vamos a ver. Quería ponerla más grande, pero no. Bueno. ¿Veis más o menos? Es que hay aquí una vista de presentación. Vale. Se ve bien, Marcos, ¿eh? Se ve bien. Sí. Vale. Pues bueno, al principio de la guía yo no sé si la habéis podido ver ya. Aquí tenemos el índice y vamos a ir viendo un poquito en qué consiste la guía. Bueno, nos vamos a saltar los protocolos y las bienvenidas oficiales. Vale, el porqué de esta guía. Resumiendo un poco el porqué de esta guía, es porque pensamos que el suicidio se puede prevenir. Si no tuviéramos ese pensamiento, no hubiera tenido sentido la guía. Y segundo, porque consideramos que es un problema de salud pública muy, muy grande, o sea, es un gran problema. Eso es un poco las cosas que nos han hecho a los compañeros ponernos a escribir esta guía, además de la que os comentaba al principio, de tener unos criterios comunes y una forma de actuar común. Pero fundamentalmente están los temas de la prevención y el poner encima de la mesa la importancia de este problema. También poner encima de la mesa la sensibilización y la ayuda, tanto es un problema del que tenemos que sensibilizar como entidades, es un problema que tenemos que mandar el mensaje porque es real de que podemos prestar ayuda, de que se puede ayudar. También lo iréis viendo más adelante en la guía, romper los mitos y falsas creencias que hay sobre el tema del suicidio, la desestigmatización y desculpabilización tanto a personas que han podido cometer un acto suicida como a las propias familias, como a los propios profesionales, como a los propios amigos, porque iréis viendo en la guía que, sobre todo en los últimos puntos, que también hemos querido tener en cuenta qué pasa con las personas que han estado alrededor de un suicidio y que no es solo la familia ni la persona que pierde la vida. Ahí también quedan compañeros de los centros, compañeros de las viviendas y profesionales que a veces se nos olvida que también podemos necesitar ayuda. Bien, la segunda parte de la guía serían los objetivos. Ahí tenéis descritos 11 objetivos, pero bueno, los más importantes sería ver la importancia de la detección precoz, detectar precozmente las ideaciones suicidas, comportamientos que pueden llevar a un acto suicida, trastornos depresivos, cualquier comportamiento que nosotros podamos pensar que pudiera acabar en una situación de suicidio y poder prevenir esta situación. Entonces, esos son dos de los objetivos importantes. Aumentar la protección de nuestro colectivo. También estaría el tema del estigma, que ya hemos dicho un poco en la introducción, luchar contra el estigma que tiene el suicidio y hablar de él, y también hablar de él dentro del colectivo de personas con enfermedad mental. Hay otro objetivo importante en esta guía que sería, y os lo he dicho también un poquito ahora, sería la atención a las personas supervivientes, tanto sean familiares como sean compañeros, como sean profesionales que han atendido a esa persona. Otro objetivo sería la sensibilización y la información, tanto dentro de nuestras entidades como a nivel social, como a nivel educativo, pues bueno, como a nivel medios de comunicación, sería tratar de llegar a todos los colectivos sociales que a nosotros nos puedan servir para que se abra eso de suicidio, para que se tenga un buen conocimiento de lo que es el suicidio y se deje
se deje de considerar como un estigma y algo de lo que no se habla, que yo creo que en este sentido sí que se está avanzando un poquito. También teníamos otro objetivo que serían las acciones formativas, tanto a profesionales, también a familias, incluso a los propios usuarios. Creo que los últimos anexos de la guía, después los veremos, viene pues un poco el plan de formación que nosotros propondríamos para formar en prevención de conducta suicida. Otro de los objetivos sería el apoyo a los profesionales y a las familias tras el suicidio, que se repite, como lo hemos ido diciendo anteriormente. Tener unos protocolos y unos procedimientos de actuación, que también os he ido adelantando. Y luego os hablará Javi también de un concepto que es un poco más nuevo, que sería un concepto llamado autopsia psicológica, es decir, investigar por qué ha pasado y analizar casos en los que haya podido haber un suicidio, de los que podamos sacar conclusiones que nos puedan servir para futuro. Esto sería un poco la primera parte. Bueno, el comité de elaboración, que ya os ha comentado un poco Ángel, quienes hemos estado participando en la guía. Después estaría el tema de la epidemiología. Bueno, al final son datos que están escritos y que podéis consultar en cualquier sitio. Respecto al tema de la epidemiología, yo lo que sí que habría que decir, pues bueno, son las cosas como más importantes. Sabéis que es la primera causa de mortalidad por causas externas. Sabéis que se producen alrededor de 11 suicidios al día en España. Sabéis que en el año 2020 hubo 3.941 suicidios en España, 228 en Castilla y León. Yo creo que bueno, son datos a tener en cuenta de la importancia que tiene este problema. El resto de datos, pues bueno, los podéis ir viendo en la guía, tanto datos de la Organización Mundial de la Salud, como datos del Instituto de Estadística, como datos de Castilla y León, etcétera, etcétera. También habría otros datos importantes o datos de interés que no son tanto cifras, sino que dice que 1/3 de las personas que han intentado suicidarse volverá a intentarlo en el periodo de un año, eso para tener en cuenta los seguimientos, y que el 10% de las personas que amenazan o intentan suicidarse finalmente se quitan la vida. Esto iría también muy relacionado, muy encajado con este falso mito que después veremos, de que las personas que dicen que se van a suicidar o que amenazan, pues que al final no lo hacen, que llaman la atención, etcétera, etcétera. Bueno, habrá casos en los que sí, pero tenemos que tener en cuenta los porcentajes que vienen sacados pues, de datos reales. Eso respecto a la epidemiología. La comorbilidad, es decir, la asociación a otros trastornos mentales, fundamentalmente la depresión. Eso sí que tenemos que tener en cuenta, que la depresión es el trastorno mental más común en los casos de suicidio. Es la principal causa de discapacidad en el mundo, como veis que está aquí, como veis que viene escrito en la guía, y que el 90% de los intentos de suicidio suele tener base en algún trastorno mental. Dentro de estos trastornos mentales, la depresión es la que se lleva la palma a la hora de cometer un suicidio. También tenemos otra serie de trastornos, que sería alrededor del 10%, como pudieran ser uso de sustancias, como por ejemplo drogas o alcoholismo. La esquizofrenia, que también es uno de los trastornos con los que nosotros más trabajamos en nuestras entidades, también los trastornos bipolares, pues tienen un porcentaje relacionado con el suicidio, asociado al suicidio, pero si os dais cuenta es la depresión, la patología o la enfermedad que más está asociada al suicidio. Habría un punto tercero, que sería el suicidio por causas subclínicas, que bueno, sería en principio estas causas que no están tan diagnosticadas, personas que a lo mejor padecen síntomas que no son más subclínicos, que no están a lo mejor tan claros o que no llegan a cumplir criterios diagnósticos tan claros. Esto sería lo relacionado con epidemiología que aparece en la guía. De todas maneras, aunque luego habrá tiempo de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda muy importante hasta que dejemos el turno de preguntas, pues nada, que entre y lo comente. Otro punto que nos parecía
muy importante a la hora de elaborar la guía y que yo creo que viene también de cuando trabajábamos y cuando trabajamos en las escuelas de familias. Siempre hablábamos de mitos y realidades sobre la enfermedad mental, pues también ahora hablamos de mitos y realidades acerca de la conducta suicida, porque hay muchos. Entonces, hemos hecho esta lámina sobre los mitos. Sabéis que un mito es una idea o un criterio cultural, como pone ahí, muy arraigado en la población y al final está tan arraigado que le damos categoría de verdad, pero no es científicamente, no está comprobado, o sea, no tiene una veracidad científica, pero lo hemos incorporado en nuestro día a día, en nuestro sistema de creencias o de valores y lo consideramos cierto. ¿Qué ocurre? Que quizá las personas que no están tan relacionadas con la salud mental, nosotros a lo mejor podemos decir, bueno, pues esto estaba claro, pero las personas quizá que no estén tan relacionadas con la salud mental, en un momento dado puedan creerlo. Y esto no hace nada bien ni a la hora de la prevención, ni a la hora del tratamiento, ni a la hora del apoyo a lo mejor a las personas que han pasado por un suicidio. Alguno de los mitos. A ver si puedo hacer esto un poco más grande. Hablar de suicidio incita a las personas a consumarlo. Esto es una idea que hemos tenido durante tiempo y que ahora mismo la descartamos completamente. Ahora estamos en el polo opuesto. Ahora hablamos de suicidio todo lo que podemos o hablamos mucho o lo sacamos mucho a la luz. Habéis visto en los medios de comunicación, personas famosas, redes sociales, que estábamos ahora en un momento como en un boom, ¿no? Esto no hace demasiados años no se hablaba absolutamente de nada. Entonces, este es el mito. Hablar de suicidio incita a las personas a consumarlos. La realidad es que está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en riesgo, en vez de incitarle o provocarle que esa idea se repita más en su cabeza, lo que hace es reducir el peligro, ¿no? Incluso en ocasiones puede ser una oportunidad para que confíe en la persona con la que está hablando y pueda prestarle ayuda. Otro de los mitos es que las personas que se autolesionan, que a lo mejor no han llegado a suicidio, solo quieren llamar la atención, no quieren quitarse la vida, pues bueno, lo que quieren es llamar la atención de los profesionales o de las familias. Pues habrá casos en los que sí, pero en cualquier caso las autolesiones son una estrategia no adaptativa. No es una buena estrategia de adaptación ante un problema, en muchos casos emocional. Las personas que la realizan para aliviar una situación de intenso sufrimiento y de frustración. Entonces, los estudios nos indican que podemos pasar de una autolesión a un intento más letal. Incluso hay autolesiones que se pueden convertir en accidentes más graves. Entonces, eso es un mito que hay que tener también en cuenta. Si alguien quiere suicidarse, realmente no hay nada que hacer. Esto también lo hemos oído, incluso los propios profesionales en un momento dado lo hemos podido pensar, ¿no? No hay mucho que hacer. Sí que hay que hacer. Sabéis que estamos trabajando ahora mucho con la idea, con la que creemos en la idea de que las personas realmente no quieren quitarse la vida, lo que quieren es paliar el sufrimiento tan intenso que están teniendo, la desesperanza en un momento de su vida. Entonces no tienen otra salida y lo que quieren es una solución hasta ese sufrimiento personal y el que ellos consideran que están generando a terceras personas, a sus compañeros, a sus padres, a sus familias, incluso a los propios profesionales, ¿no? Ahora mismo tenemos que pensar que los estados de ánimo son situaciones transitorias y que se puede hacer algo, claro que se puede hacer. Continúo con 2 o 3 mitos más y luego pasamos. El que lo dice no lo hace. Bueno, pues esto también lo hemos oído. Pero la realidad es que casi la totalidad de las personas que tienen una tentativa de suicidio ha hablado de ello. Personas que no lo han hablado, y luego lo veremos en factores verbales y no verbales, lo han dejado de alguna manera de entrever por cambios en su comportamiento o por cambios sociales, etcétera, etcétera. Otro mito es que cuando se mejora después de una tentativa ya no hay riesgo. Y bueno, la realidad es que los 90 días posteriores tras una tentativa suicida, el riesgo sigue siendo elevado, incluso tras una alta hospitalaria. Entonces aquí los profesionales tenemos que estar especialmente atentos. Y el último mito del que creo que aparece en la guía, bueno, y si aparece, creo que sí, creo que era el último, el que se suicida es un cobarde o el que se suicida es un valiente, este tipo de valoraciones que todos hemos oído. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con cobardía o valentía, sino con la necesidad de dejar de sufrir, de dejar de sentir desesperanza.
Como dice ahí, la valentía y la cobardía son atributos de la personalidad y no se deben medir ni relacionar con el número de intento de suicidio. Esto respecto al punto de la guía, que es el punto 3, llamado mitos y realidades. No sé si voy un poco rápido, pero bueno, al final de lo que se trata es de hacer un pequeño repaso sobre la guía y que luego vosotros poco a poco pues la podéis ir viendo con más calma. Habría un punto número 4, a ver si lo vemos por aquí, el título. Bueno, factores de protección, factores de riesgo y señales de alerta. No sé por qué aquí, como lo he hecho tan grande, no lo estoy viendo. Bueno, pues es lo que os comentaba. Hay un capítulo en el que hablamos primero de los factores de protección, después de los factores de riesgo y después de las señales de alerta. Respecto a los factores de protección, los tenéis ahí también descritos. Vamos a ver algunos. ¿Por qué son importantes? Pues porque hay ciertos factores que nos protegen y que disminuyen la probabilidad de que haya un intento de suicidio. Les hay factores personales, factores familiares y factores sociales. Los personales son los que tienen que ver con cómo nos desempeñamos las personas y están desde las habilidades de comunicación, la presencia de habilidades para encarar y resolver problemas de manera adaptativa, las habilidades para tener relaciones sociales e interpersonales, capacidad para buscar consejo y ayuda en otras personas cuando surgen dificultades. Bueno, hay una serie de factores de protección personales, la flexibilidad cognitiva, bueno, incluso las creencias religiosas a muchas personas les ayudan, hábitos saludables, etcétera, etcétera. Bueno, viendo estos factores de protección personal, nos paramos a pensar y decimos, bueno, si muchas veces encaja con lo que nuestra población de personas con enfermedad mental grave tienen más dificultades, ¿no? Que serían para la comunicación, para la resolución de problemas, para las relaciones sociales, para la flexibilidad cognitiva, para la confianza, para la autoestima. Entonces, de ahí la importancia del trabajo diario, aunque no esté relacionado directamente con el suicidio en este momento, pero cuando a los usuarios dotamos de estas herramientas, pues lo que hacemos también es estar protegiéndoles, incluso en situaciones en las que no hay una detección de un riesgo por parte de los profesionales o de las familias o de los propios usuarios que nos lo comuniquen de suicidio. Pero veis ahí la importancia de trabajar todas estas cosas que hacemos en el día a día. Sobre los factores de protección familiar, aquí no nos hemos extendido demasiado porque fundamentalmente lo que tratamos de decir que el apoyo de la familia es fundamental, sobre todo estas familias con una gran cohesión entre los miembros. Importante la colaboración de la familia, fundamental. También para esto es la importancia de los grupos de familias, de las escuelas de familias, de los talleres psicoeducativos. Sí que es curioso a lo mejor lo que dice aquí, que tener hijos o hijas o otras personas dependientes, sobre todo en el caso de las mujeres, sirve como un factor de protección. Esto estaríamos a lo mejor pensando más en aquellos padres o aquellas madres que tienen una persona dependiente a su cargo, etcétera, etcétera, pues los estudios dicen que es una protección a la hora de un acto suicida, porque sabiendo que se tiene esa persona dependiente, pues esa desesperanza o esa situación a veces de tristeza o de que no puedes más, sabiendo que tienes una persona a tu cargo, dicho vulgarmente, cambia tu percepción. Y luego estarían los factores de protección social o medioambiental. Bueno, muchos se han podido repetir de los de protección personales. Tener una buena red de apoyo, de soporte, de calidad y de consistencia, tener amigos y amigas y la inclusión social. Y en personas con problemas de salud mental previo, como pueden ser nuestros usuarios y usuarias, tener un tratamiento permanente y a largo plazo es un factor protector ante el suicidio. Aquí es donde yo creo que entrarían las entidades. También entrarían en todo lo que hemos dicho de trabajo de comunicación, de enfrentamiento de problemas, de habilidades sociales, pero esto es muy importante. Muchos de nuestros usuarios, para ellos las entidades, las asociaciones, son su tabla de salvación, son un punto de referencia para ellos, son una red social, son un punto de apoyo, donde tienen usuarios, donde muchos de estos usuarios y usuarias son amigos,
donde realizan un montón de actividades de inclusión social, donde llevan un seguimiento por parte de los profesionales que les coordináis para que no falten a las consultas de salud mental, los programas que realizamos desde las propias entidades. Entonces, el tema de las entidades, de las asociaciones, desde mi punto de vista, y lo hemos hablado con los compañeros, desde los que hemos hecho la guía, nos parece un factor de protección importante, un factor de protección social. Incluso no tenemos datos rigurosos, pero hablando con compañeros de otras entidades, cuando hemos ido presentando la guía, con los compañeros de la federación, desgraciadamente en las entidades se producen suicidios, pero quizá no tantos como en personas que no están acudiendo a nuestras entidades o a otros recursos. Vale, esto sería relacionado con los factores de protección. También habría una serie de factores de riesgo, muchos ya los hemos ido adelantando, pero bueno, habría que tener en cuenta como factores de riesgo un trastorno mental grave es un factor de riesgo individual, porque hay individuales y luego veremos que hay otros relacionados con la familia o con el contexto. Pero los que tienen que ver con la individualidad, pues los trastornos mentales es un factor de riesgo. Como se ha adelantado antes, la depresión es la patología con más riesgo para el suicidio, pero luego tenemos también el trastorno bipolar. Bueno, ahí vienen una serie de porcentajes que podéis ir viendo vosotros con más calma. Depresión, trastorno bipolar y en esquizofrenia creo que estaba alrededor del 10%. Hay otra serie de factores que son factores de riesgo, que serían factores sociofamiliares y ambientales. Bueno, el apoyo social y familiar a aquellas personas que tienen más dificultad, por ejemplo, personas solteras, divorciadas, personas que no tienen una red de apoyo, tienen más riesgo. El nivel socioeconómico, educativo, la situación laboral. Fijaros en la situación en la que estamos ahora mismo, de alza de precios, de bajos salarios, de no poder llegar a final de mes, de gente que haya podido perder el trabajo, de venir de una pandemia, etcétera, etcétera. Hay personas que todos estos factores externos a la persona, sin una buena capacidad de afrontamiento, pueden hacerles que tengan mayor riesgo de suicidio. No tenemos los últimos datos de suicidio, creo que los últimos son del 20. Veremos los datos post pandemia y veremos los datos con la situación social y económica que tenemos, pero por lo que hemos ido hablando los compañeros y con vosotros hemos estado manteniendo conversaciones, no pensamos que vayan a ser mucho mejores. Bueno, la etnia y la religión también, dependiendo dónde vivas, qué etnia tengas, qué religión practiques, pues en un momento dado pueden ser un factor también de riesgo. Vale. Aquí hay, bueno, este efecto llamado Werder o el efecto llamada, la exposición a casos de suicidio cercano o a determinadas informaciones sobre el suicidio, bueno, esto está bastante cuestionado, ¿eh? Por eso antes no hablábamos tanto del suicidio y ahora sí que lo hablamos. En cualquier caso, lo que tenemos que tener claro es que una cosa es hablar de suicidio y otra cosa es ser sensacionalista con el suicidio. Y esto cuando estamos en los medios de comunicación lo hablamos, se lo decimos a los medios de comunicación. Hay que informar sobre el suicidio, pero no hay que caer en el sensacionalismo ni en el amarillismo, ¿no? Esto sí que es una cosa importante que vamos a leer, que el suicidio debe ser utilizado como efecto preventivo, como indica el efecto Papageno. Se debe abordar de forma prevenible y desde una visión positiva para reforzar las opciones de supervivencia. Esta es la manera buena de hablar del suicidio, saliendo de sensacionalismos y de amarillismos, dando alternativas y explicando por qué sucede el suicidio, que es una situación que se da para dejar de sufrir, que hay posibilidades de apoyo, que hay posibilidades de ayuda. Hay otra serie de factores que también son de riesgo. Bueno, si hay una historia de maltrato físico o abuso sexual, aumenta el riesgo. Todo esto quiero decir que no es una causa-efecto, no quiere decir que tú vayas a cometer un acto suicida si has tenido maltrato físico, abuso sexual. Lo que estamos diciendo que son factores de riesgo, es decir, que quizá haya más probabilidades de que se cometa un acto suicida, pero en cualquier caso no es una causa-efecto. La orientación sexual determinada
pues sobre todo en determinados momentos de la vida, como puede ser la adolescencia, en adultos jóvenes. ¿Por qué? Pues porque se puede producir una discriminación, tensiones en las relaciones interpersonales, con la familia, ansiedad, que la persona considere como una falta de apoyo, etcétera, etcétera. Esto estamos viendo que tanto lo relacionamos con la orientación sexual como el siguiente punto, acoso por parte de los iguales, el tema del bullying, están empezando a convertirse en circunstancias que están llevando sobre todo a población adolescente al suicidio y sobre todo cada vez más jóvenes. Y bueno, aunque parezca una tontería, quien tiene más acceso a armas, a sustancias tóxicas, etcétera, etcétera, pues tiene más riesgo de poder cometer un acto suicida, sobre todo a lo mejor en situaciones en las que ya estás viendo que la cosa está mal. ¿Qué hacemos, qué hemos hecho todos cuando hemos tenido que apoyar a un usuario o a una usuaria que con riesgo? Pues lógicamente controlar la medicación que tiene a su alrededor, controlar las herramientas que puede tener a su alrededor con las que se puede hacer daño. Estos serían los factores de riesgo, pero luego hay unas señales de alerta que ya son los momentos en los que a los profesionales, a la familia, al resto de compañeros nos puede indicar que el riesgo empieza a ser mayor. Aquí distinguiríamos entre alertas verbales y alertas no verbales. Entonces, vamos a ver. Dentro de las alertas no verbales están las relacionadas con el estado de ánimo. La ambivalencia es una de ellas. Personas que existe una mezcla de sentimientos en torno a cometer el suicidio, no saben si vivir, no saben si muriendo se van a librar. Bueno, pues todo este tipo de estados de ánimo ambivalentes. La impulsividad, la rigidez, bueno, son estados de ánimo que vosotros podéis ir viendo en aquellos usuarios con los que estáis en el día a día y que han cambiado un poco y que podéis revisar para ver si hay un mayor riesgo. Sentimientos y pensamientos. Pues bueno, no ser capaz de superar el dolor, no ser capaz de escapar de la tristeza, pensar claramente en el suicidio, imaginar un futuro sin sufrimiento, tomar decisiones. Bueno, son sentimientos y pensamientos que se dan en la mayoría de las personas que tienen pensamientos suicidas y que nos pueden servir de señales de alerta. Todas estas cosas en una entrevista se pueden chequear. Bueno, todo lo que tiene que ver con el sueño, con la comida, con el trabajo, etcétera, etcétera. Y aquí hay una tablita que yo creo que es bastante ilustrativa, donde compara el sentimiento y el pensamiento y la manifestación verbal. Cuando alguien está triste y deprimido, pues nos puede decir que tiene deseos de morir. Cuando alguien empieza a estar más solitario de lo que solía estar, nos puede verbalmente decir que está solo o sola o que se siente solo o sola. El sentimiento o el pensamiento de indefensión cuando nos dicen no puedo hacer nada. El sentimiento o el pensamiento de desesperación cuando nos dicen esto no tiene solución. Y el sentimiento o el pensamiento de desprecio hacia uno mismo cuando nos dicen no valgo para nada, yo tengo la culpa de todo, soy una carga, que es algo que se dice bastante. Hay otras alertas no verbales que tienen que ver con los comportamientos. Esto lo vemos también en el día a día, cambios repentinos en las conductas. Puede ir en dos sentidos. Aumenta la irritabilidad, el pesimismo, la depresión, o bien todo lo contrario, un estado más de apatía y de angustia. Comportamientos retraídos en personas. Todos estos comportamientos tenemos que darles importancia cuando no se dan de base, es decir, cuando una persona, estos comportamientos más o menos forman parte de su manera de ser o de su personalidad o de su día a día, pues bueno, pero sí que muchas veces vemos personas que son sociables se empiezan a retraer, personas que tienen una buena alimentación que empieza a cambiar, o del sueño, eso hay que tenerlo en cuenta. Ansiedad o pánico, intentos de suicidio anteriores, eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta, que hayan podido hacerse lesiones recientemente, que hayan regalado objetos personales o preciados o queridos a otras personas, que hayan arreglado incluso sus papeles, hayan hecho testamento, hayan hecho un seguro de vida, aunque parezca una tontería, esto a veces pasa. Otras conductas que pueden generar una sospecha, como visitar o llamar a personas para despedirse, que podáis encontrar algún objeto que podáis relacionar con un método de suicidio para poder lograrlo.
visitar lugares que no suelen visitar para ver si pueden a lo mejor ser un sitio donde pudieran suicidarse, beber cuando no han bebido, bueno, este tipo de comportamientos que nos llamarían la atención. Serían alertas no verbales, que ya hemos dicho que tienen que ver con los estados de ánimo, con sentimientos y pensamientos, pero también con comportamientos. Y las alertas verbales, pues bueno, son comentarios o verbalizaciones sobre uno mismo. Por ejemplo, no valgo para nada, esta vida es un asco, mi vida no tiene sentido, estáis mejor sin mí. Yo creo que a estas les tenemos que dar también importancia, ¿eh? Cuando las personas consideran que son una carga, ¿eh? Cuando el sentimiento de ellos es ser una carga. Soy una carga para todo el mundo, toda mi vida ha sido inútil, estoy cansado, estoy cansada de luchar. Alertas verbales también serían despedidas verbales escritas, comentarios negativos sobre el futuro, por ejemplo, lo mío no tiene solución, quiero acabar con todo, comentarios o verbalizaciones relacionadas con el acto suicida o la muerte, me gustaría desaparecer, quiero descansar. Bueno, pues todo este tipo de cosas que todos hemos oído y en algunos momentos le hemos dado importancia y en otros momentos lo hemos valorado como una llamada de atención, lo hemos podido valorar. Voy a ir terminando porque yo creo que ya está siendo un poco espeso. Hay otra serie de factores que serían factores lo que llamamos precipitantes. A ver, ¿dónde los tengo yo por aquí? Vale, factores precipitantes. Estos factores precipitantes serían acontecimientos vitales estresantes, sería la desesperanza, como ya os he dicho que es uno de los factores con mayor riesgo. Bueno, los vitales estresantes, pues hay un montón de ellos. Puede ser una enfermedad somática, pueden ser conflictos interpersonales, pueden ser problemas económicos, pueden ser separaciones, etcétera, etcétera. Muchos de estos nos pueden llevar a un sentimiento de desesperanza, que este sí que me parece importante y que hay que valorarlo. Importante el tema del bullying y el acoso que pueden tener sobre todo los niños, los adolescentes y el efecto serio que tiene sobre su salud mental. Ahí veis, se ha llegado a estimar que entre el 15 y el 35% de las personas jóvenes ha sido víctima de ciberbullying. Muchos casos ciberbullying o maltratos directos. Y el maltrato físico y el abuso sexual también son factores precipitantes. Habría un par de ellos más que están por aquí abajo, que serían los casos de violencia de género y los casos de no aceptación de la identidad sexual. Esta mañana estaba leyendo un artículo de un psiquiatra, lo tengo que leer más, ¿no? Porque podemos estar más o menos de acuerdo, que decía que muchos trastornos de identidad sexual o de identidad de género no eran tales. Entonces, esto yo creo que es un tema polémico, habrá que leerlo más, ¿no? Vale, y ya termino con esto y pasa a mi compañero Javi. Importante las estrategias de comunicación con personas de riesgo. Es decir, creo que todas estas estrategias pueden valer para personas de riesgo y para todos nuestros usuarios. Y son cositas muy sencillas, ¿no? Vamos a ver, es decir, cómo comunicarse y cómo no comunicarse. Comunicarse es escuchar atentamente, con calma, es entender los sentimientos, es transmitir mensajes no verbales de aceptación y de respeto, es respetar las opiniones de nuestros usuarios, los valores, es hablar de manera honesta y genuina. Bueno, todas estas cosas que vienen aquí, identificando con sus emociones. Y esto sí también es importante, preocupándonos por la discreción. Hay veces que en las entidades somos poco discretos, yo creo. Deberíamos ser igual más. Y esto también es importante. ¿Cómo no comunicar? Pues bueno, a veces interrumpir el discurso de la persona que está hablando con nosotros con frecuencia, escandalizarnos, emocionarnos o no saber manejar cuando nos están hablando de suicidios, diciéndoles, vuelve en otro momento que estoy ocupado. Esto nos ocurre todos los días y a lo mejor lo que nos tienen que decir es importante, porque a veces decimos, bueno, ya no nos van a contar lo de siempre. Bueno, tenemos que ser un poquito más cuidadosos en esto. Siendo condescendiente,
no hay que ser condescendiente con las personas, lo que hay que tratar es de identificar su emoción y de ponernos en su sitio. Pero la condescendencia, la pena, el pobrecito no sirve de nada. Haciendo comentarios indiscretos o poco claros, haciendo preguntas tendenciosas y sobre todo el juzgar. Esto es importante, juzgar a una persona por lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, bueno, todas estas estrategias de comunicación a los profesionales nos acercan a la persona con riesgo de suicidio. Si lo hacemos bien, la persona se siente más apoyada y evita en gran porcentaje que se pueda hacer un acto suicida. Es decir, emplear tiempo en atender a la persona, emplear tiempo en hacer una buena comunicación para tratar de entender lo que está sucediendo, pues es importante. Yo ya me callo, que he hablado demasiado, y os voy a dejar con Javi, y él os va a os va a explicar los siguientes puntos de la guía, empezando por los niveles de intervención, que aquí es donde, aquí ya igual bajamos ya más a lo que es el ruedo del día a día de las entidades. Así que nada, después ya si tenéis alguna pregunta, pues la contestamos. Venga, gracias. Buenos días. ¿Me oís bien? Sí, entiendo que sí. Como veis, hay un montón de información que está en la guía y está ordenada de tal forma que cada persona pueda acudir al punto que le parezca interesante. Pero una de las vocaciones de esta guía es que fuera práctica. Y entonces que pudiéramos ordenar de una forma tanta información para poder hacerla útil e intervenir con ella y, como decía Marcos, poder prevenir posibles suicidios. Voy a intentar compartiros una cosa, a ver, creo que puedo. Sí. A partir de ahora voy a ir explicando un cuadro que hemos elaborado para poder ordenar tanta información. Tal vez sea la parte más creativa de la guía. Hemos ordenado un montón de información y en este caso hemos hecho un esfuerzo para que fuera operativa. Aunque parezca, o sea, si os parece, hago una pequeña introducción de cómo esto es un diagrama de flujo. Tristemente en la guía, al cambiar la forma de ordenarla, este gráfico ha salido totalmente descuadrado y se ha perdido totalmente la idea de crear un diagrama de flujo. Simplemente por los que no estéis acostumbrados a utilizarlos en un diagrama de flujo, cuando hay un triángulo, cuando hay un rombo, es como que hay una especie de pregunta o intersección en la que, si veis, después de cada uno aparece sí, no, y entonces es una forma como de ir gestionando la información y entonces tomando decisiones en función de cada una de las decisiones, de las informaciones. Yo lo que quiero, o sea, aunque parezca mucha información y parezcan muchas cosas, creo que cuando vemos este cuadro, en función de las entradas podemos ver dos ejes. O sea, nosotros hemos ordenado nuestra información. Si lo veis en colores, hay como hasta 5 niveles. El nivel universal, si lo veis de arriba abajo, hay un nivel de intervención, luego sería el nivel selectivo, nivel de actuación, nivel de postsuceso y el de prevención y mejora. Estamos moviéndonos en un eje de riesgo, en el nivel universal, desde el nivel universal hasta el nivel de prevención, que tienen distinto nivel de riesgo. El nivel de actuación, como os podéis imaginar, sería el nivel más en el que tendríamos que actuar directamente, pero ahora paso a explicarlo. Si os dais cuenta, hay dos ejes. Uno sería el nivel en el que nos estamos moviendo dependiendo del nivel de riesgo. Y luego, si os fijáis, a la izquierda de todo, hay como dos entradas que son de color como turquesa. En una pone técnicos de atención directa y psicólogos o psicólogas. En la parte de arriba sería todo lo que afecta a técnicos de atención directa, a personas que están en contacto con los usuarios, en las residencias, en los pisos, y entonces la idea es que a ellos les afecta, por así decirlo, la parte de arriba del gráfico. Y abajo pone psicólogos y a ellos les afecta la parte de abajo del gráfico. O sea, si
Insisto un poco, hay como dos ejes, en uno se ve el nivel de intervención y en el otro se ve a quién afecta. De tal manera que si yo, por ejemplo, soy técnico, recurro a la parte de arriba, técnicos de atención directa, y puedo ver en qué niveles me muevo, dependiendo de dónde estemos, del nivel de gravedad. Y en el caso de los psicólogos, pues también me puedo mover de un nivel a otro. Para elaborar esta guía, una de las referencias más importantes ha sido una guía que del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, que era la Guía Práctica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Claro, nosotros no todo lo que usamos, pues intentamos que esté avalado en la mayor parte científicamente, y entonces todas las cosas que aparecen aquí y en el resto de la guía pues se han sacado de este y de otras fuentes que por supuesto nosotros simplemente hemos recopilado. Y si vosotros veis esa guía reconoceréis muchas de las cosas que aparecen. Lo de esta ordenación, esto sí lo hemos intentado hacer nosotros un poco para organizar tanta información y también para ayudarnos a clasificar los niveles de riesgo. Si os parece, empiezo por el nivel universal. La idea es poder clasificar a todos nuestros usuarios atendiendo al nivel de riesgo. La idea sería que el nivel universal se aplicara a todas las personas. Es decir, en todas las personas haríamos como una especie de cribado a ver qué nivel de riesgo tienen. Y en el caso, por ejemplo, de los psicólogos, sería en todas las evaluaciones que se hacen, todos los psicólogos de referencia, lo que harían sería para cada persona intentar ver cuál es el nivel de riesgo. Una pregunta muy sencilla, claro, aquí simplemente se dice a título indicativo, sería intentar averiguar, hablando con la persona, con el usuario, si ha habido intentos previos de suicidio, o bien si no en el informe o en el PIA que tengamos, ¿no? Y se puede directamente entrevistar a nuestro usuario y preguntarle si ha tenido deseos de suicidarse. Esta pregunta es una pregunta muy general y de cribado. Si vemos que no ha tenido intentos previos y que no ha habido y que no tiene ni ha sentido ideas de suicidio, pues entonces digamos que se quedaría en un nivel universal de prevención. Si ha habido intentos previos de suicidio o ha sentido deseos de suicidarse, entonces pasaríamos a un nivel 2, donde ya tendríamos que hacer un análisis un poco más exhaustivo. Digamos, veis que va yendo, o sea, el diagrama nos va llevando cada vez a mayor gravedad. Entonces, nosotros hemos guiándonos recopilando y basándonos en la guía esta que os comentaba, hemos visto que ya en la entrevista de usuario, nos estamos moviendo en la parte de abajo, en lo de psicólogo, hay una serie de preguntas que parece que también son claves a la hora de hacer un cribado un poco más exhaustivo. Nos movemos ya en el nivel amarillo, en el nivel 2, en el nivel selectivo. Entonces, para los que para los que estéis interesados, pues hay una serie de preguntas que ya nos dan una idea más aproximada de qué nivel de riesgo tiene. Si se ha pensado cómo suicidarse, es decir, si existe un plan de suicidio, si se ve capaz de realizar este plan, etcétera, etcétera. Si de una forma así, con otros medios más o menos estructurados, se puede ver el nivel de riesgo que tiene esa persona. Si nosotros estimamos que el nivel es más grave, por supuesto, pues nos tenemos que poner en coordinarnos con salud mental. Y si vemos que es un riesgo bastante inminente o que tiene un bastante grave, pues ya pasaríamos al nivel 3, que es un nivel de actuación. Si os dais cuenta, en cada uno de los niveles, el cuadro y por otra parte la guía nos indica qué tenemos que ir haciendo, de qué nos tenemos que ir preocupando. Vamos a suponer que estamos en este nivel de actuación 3 y que somos técnicos de atención directa. Pues entonces, siguiendo un poco el gráfico, en la parte de arriba, técnicos de atención nivel 3, es decir, ya nos pregunta la parte, ¿ha ocurrido el suceso? Sí y no. Entonces vamos viendo qué tenemos que hacer. Volviendo un poco al nivel universal, empezando desde el principio, si os dais cuenta, como
digamos, intervinientes aparecen, como hemos dicho, los técnicos de atención directa y los psicólogos, pero también hay otros dos intervinientes que estarían en la parte de abajo, a la izquierda de todo, que son los familiares y los compañeros. Los familiares y compañeros intervienen facilitando información. La familia puede detectar algún tipo de síntoma que le preocupe, los compañeros nos pueden informar de que han advertido algo inusual o algo que les ha llamado la atención, han encontrado algo en la habitación, han encontrado un escrito, cualquier tipo de síntomas, y entonces eso también se pondrían en contacto con el psicólogo. Si lo veis, ahí aparece familiares y compañeros, y si vamos hacia arriba, pues aparece ya el psicólogo, que es un poco el que tiene que ir filtrando la información. Nos viene fantástico, o sea, intentamos integrar a todas las personas y a todos los usuarios y a todos los participantes para que nos ayuden a prevenir, ¿no? De hecho, es una labor de todos. Y entonces, estos tres intervinientes, o sea, todas las personas que formamos parte de la asociación, estamos involucrados o queremos que estén involucrados en esta labor de prevención. Siempre, cuando nosotros intentábamos ver las típicas preguntas que podían un poco hacer de screening o que podían un poco detectar cuándo se pasaba de un nivel a otro, era bastante difícil, ¿no? Porque una de los motivos de riesgo, una cosa que hace que ya una persona sea una persona de riesgo, es que tenga un trastorno, una enfermedad mental. Claro, nuestros usuarios están todos en ese caso. Entonces hemos tenido que ir averiguando qué preguntas o qué indicios nos pueden decir si es una situación, pues digamos, habitual, que no ofrece riesgo, que estaríamos en el nivel universal, o si hay algo que nos permite ir pasando de nivel. Si hay algo que nos obliga a hacer un screening o a hacer una selección un poco más profunda de algo que nos permita ver cuál es el nivel de riesgo. Pasamos del nivel universal al nivel selectivo. Y luego, el nivel que ya es un nivel de bastante riesgo es cuando ya hay que hacer una actuación. Es una cosa que, como veremos, hace falta una formación, y hace falta la creación de unos protocolos, y hace falta que cada uno sepa qué hacer en ese momento. Todos sabemos que en las situaciones de riesgo muchas veces tenemos una especie de niebla mental, cosas que parecen muy sencillas. De forma habitual, cuando uno se encuentra en una situación de emergencia, pues una persona tiene la capacidad de razonar un poco limitada, con lo cual uno tiene que ser muy consciente de qué hacer, tener un protocolo claro y casi que lo puede hacer de forma automática. En el nivel de actuación, nosotros hemos estado para hacer esto pensando en los casos que hemos tenido, en las cosas que surgen, en cosas que parece que no nos damos cuenta, las típicas cosas que luego dices, pero ¿cómo no me daría cuenta de esto? Pero si era obvio, sí, pero en ese momento todos estamos en cierto nivel de confusión y muchas veces no caemos en cosas que son las que en un estado normal caeríamos habitualmente. Y entonces, pues por una parte, da seguridad saber qué tenemos que hacer y que esto viene reflejado en la guía, y a quién tenemos que informar, qué procedimiento tenemos que seguir. El nivel de actuación son momentos de gran tensión y entonces tiene que estar todo muy claro para que la gente no tengamos confusiones. Y una vez más distinguimos, como veis en la parte de arriba, los técnicos de atención directa y por la otra parte los psicólogos. Es interesante ver los síntomas o los signos que nos hacen ver si el intento de suicidio es inminente. Incluso está aquí recogido y por supuesto en la guía está ampliado si se está haciendo incluso se está ocurriendo el intento de suicidio y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuáles son las prioridades que se tienen que tener claras. Autoprotegerse, proteger al resto, ¿no? En los casos típicos de emergencias. Hay un nivel que tenemos que también contemplar, que es el nivel que hemos llamado de postsuceso. Es decir, no todo termina con el intento, ya sea real o fallido, sino que tenemos que seguir. Hay cosas que uno se da cuenta cuando ha tenido que intervenir en la práctica, desde tener que recoger la sangre hasta
hasta tener que atender a los familiares, informar, derivar, atender a la gente, que sea tanto a usuarios como a todos los participantes, ¿no? Cómo dar la noticia en el momento que hay una persona que se ha suicidado, pues empieza a haber una especie de rumorología que muchas veces aumenta la angustia, entonces hay que ser claros en la forma de decirlo y hay que también intervenir de una forma rápida para que antes de que empiece a existir el rumor, pues tenga una información hecha de determinada manera, ¿no? La gente, la forma en que nos afectan las cosas, tenemos que ser capaces de reconocerlo, de compartirlo, de ponernos en manos de gente que nos pueda ayudar o en el caso de los psicólogos, poder hacer un esfuerzo por ayudar a las personas, ¿no? Aquí vienen un poco recogidas todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Las que, por supuesto, pedimos vuestra colaboración para futuras revisiones en si hay algo que nosotros se nos hemos puesto, que habrá, que se nos ha escapado, y cosas que se nos pueden haber olvidado de incluir en cada uno. A mí me parece interesante la forma esta de ordenar las cosas para poder ir haciendo que cada información tenga su sitio y para que sea muy visual y muy rápido a la hora de poder acceder a ella. Hemos añadido un nivel 0, que es un nivel de prevención y mejora con la idea de estar haciendo una mejora constante. Y en este nivel, pues lo que haríamos sería revisar los protocolos, incluso mejorar los protocolos y hacer que cada cosa, desde la formación hasta, por ejemplo, la formación en emergencias, tenga su lugar, tenga su fecha, no se quede en lo típico de hay que hacer, sería interesante hacer, ¿por qué no hacemos esto? No, como que recoger todo esto en un protocolo para que se sepa en qué fecha toca, cuándo hay que hacer, quién tiene que hacerlo, es decir, las típicas preguntas. Marcos se refería a un concepto que, por ejemplo, sé que en el sistema de salud, en el Sergas gallego, en un proyecto que hay en Orense, lo tienen en cuenta, que son la autopsia psicológica y los análisis de caso. Se trataría un poco de ver qué ha pasado con esa persona que se ha suicidado, ¿no? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué ha aumentado el riesgo? ¿Qué podíamos haber hecho para haber frenado ese suicidio? Es decir, un poco seguir qué podemos venir de suceso. Y es interesante enfocarnos ahí, es importante centrarnos en la capacidad, ¿no? para prevenirlo y analizar todos los casos. Es interesante y tener una reunión, analizar los casos, y esto está recogido un poco con el análisis de caso y la autopsia psicológica. Hay una serie de documentos que deben recogerse. Si queremos ser exhaustivos, se deben recoger en elementos, en documentos, ¿no? Pues, por ejemplo, desarrollo de factores de protección, los ha explicado Marcos, pero esto debe estar un poco en revisión constante. Y también un poco en este nivel, decir, ¿qué hubiera podido ayudar a que esto no se produjera? ¿Qué es lo que no nos dimos cuenta? ¿Qué le faltaba a esta persona? ¿Qué atención no pudimos darle? ¿O qué indicio nos hubiera servido para darnos cuenta? Otra cosa que también hemos incluido en la guía y desde Asobica pues también hemos empezado a hacer es hacer partícipe a la mayor parte de personas, como se indicaba al principio de este gráfico, y es, por ejemplo, poder hablar con familiares y también dar formación a todos nosotros, psicólogos, educadores, cuidadoras, o psicólogas, educadores, cuidadoras o cuidadores, y es una cosa como continua. Estas cosas, afortunadamente ahora, pues cada vez hay más estudios, se empieza a hablar de ello, cada vez se reformulan las cosas de otra manera. Es necesario también hablar de ello, incluso, por ejemplo, poderlo tener en nuestro lenguaje. A veces cuesta hablar de la muerte, a veces cuesta hablar de suicidio, nos faltan las palabras, simplemente poder hablar de naturalidad y tener sitios donde podamos hablar de ellos. Y
el resto de documentos también tienen esa misma finalidad, ¿no? Es poder crear, o sea, poder recoger todo el protocolo y poder aprovecharlo de cara a la intervención. Por mi parte, un poco, creo que con esto pues termino lo que quería decir. Si tenéis alguna duda, estaría también encantado en que me dijerais, pues por ejemplo, esto se podía hacer de otra manera o se podía incluir esta información o esto no lo habéis tenido en cuenta. Creo que lo de incluir niveles me parece una cosa bastante útil y también un poco distinguir entre qué es lo que me toca a mí desde mi perspectiva, si yo soy técnico, si soy psicólogo, etcétera, etcétera. Bueno, y encantado de haber podido participar. También el reconocimiento a Natalia, que fue Natalia Briongos, que fue un poco la que tuvo la iniciativa de crear esta guía y que estará escuchándonos y que hoy no ha venido hoy aquí a explicar esta guía. Sí, encantado tanto Marcos como yo de poder escuchar preguntas o cosas que creáis que podamos mejorar o cosas que podamos nosotros ayudaros a resolver. Yo quería preguntar una cosa. Sí. Respecto al nivel 4, así está un poco como confuso porque ponéis es por suceso y ponéis solicitar ayuda, reparación del lugar, separación del lugar y luego decís evitar para el implicado, que es que si no fue exitoso, o sea, si no se suicidó, es el caso. Evitar para el implicado la reparación y limpieza del lugar. Y luego ponéis supervisión, limpieza, ahí se presta un poco a confusión. Sí, efectivamente. Como hay poca, no sé si lo llega a explicar mejor en la guía, pero como hay poco espacio, a ver, esto recogía un poco el caso de imaginaros que hay una persona que tiene que atender a la persona cuando en el momento del suicidio. Ajá. Y cuando ha pasado, encima tiene que ir a recoger la sangre. Y vale. A limpiar todo y a recoger. Entonces, claro, el implicado, digamos, en la actuación, que no es el usuario en este caso, tiene razón. Vale. Si no la persona bien, que atiende al... Exactamente. Pues vale. Igual se podía explicar un poco mejor. Si tomo nota... Me parece contradictorio. Primero evitar, luego supervisión y limpieza. Entonces, ahí yo creo que no está bien explicado, sí. Efectivamente, pues muchas gracias. Y entonces, en vez de el implicado, podríamos decir el interviniente o algo así, ¿no? Claro, o el autor el que presenció el suicidio, o el que... Vale, sí. Yo creo que eso había que cambiarlo un poco, sí. Perfecto, pues totalmente de acuerdo y muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Ahora es el momento de... Yo tenía una... Abrir audios y abrirnos la cámara también si queremos y plantear dudas. Y bueno, también dar un aplauso, Ángel, si estuviéramos haciendo esta jornada presencial, pues les daríamos un aplauso a Marcos y a Javier por la excelente presentación de la guía que nos han hecho. Así que les mandamos un aplauso virtual y bueno, os animamos a seguir preguntando. Javier. Ángel, yo quería hacer una pregunta, aprovechando que las personas que tenemos, quería ver cómo se ha entendido, o sea, si se entiende bien el gráfico y la guía o cuál es su opinión, un poco con efectos de mejorar, ¿no? Porque a veces estás tan metido, como ha pasado en esta corrección que me parece muy oportuna, estás tan metido en la guía que dejas un poco de verla, ¿no? Como tú ya sabes de lo que hablas. Claro. Entonces, por ejemplo, el gráfico, si se entiende bien lo de los niveles y todo eso, resulta farragoso o me gustaría saber la opinión de cómo se ve desde fuera. También la tuya, Ángel, por supuesto. Bueno, pues nos lanza esa pregunta Javier. No sé si alguien se anima a responder. Suponemos que la gente no se nos ha dormido, ¿no? Espero que no. Y que están ahí detrás. Nadie se anima. Yo no tengo una visión al respecto, vamos, ni soy experto ni soy especialista, tampoco ahora mismo llevo muchos años sin hacer intervención directa y sin nada de esto, con lo cual yo no tengo una visión al respecto, Javier, que te pueda orientar. A mí sí que me parece de mucha utilidad el esquema
También, bueno, pues una pena que no se haya podido reflejar tal cual en la guía, como bien has explicado, a la hora de luego de editarla y de diseñarla, pues no salió de otra manera, pero bueno, la guía también, en lo que es su versión digital, está sujeta a revisiones y seguramente que esa página 35 la revisemos, la reeditemos y sacamos otra vez en digital pues la guía actualizada, no tardando mucho. Hay gente que se anima a través del chat y, por ejemplo, Lourdes Hay una pregunta de Abarquero Natalia, de de que está Palencia. Natalia Palencia, perfectamente... de León. Sí, perdona, Laura. Que hay una Laura pregunta de Abarquero, Natalia, que le habrá sí, hecho sí, el sí, micro, si la estoy acaso. viendo, sí, sí. Digo que Laura Abarquero dice a través del chat que está perfectamente esquematizada y da una visión amplia en un golpe de vista. Enhorabuena. Gracias, Laura. Y Natalia Palencia nos está diciendo a través del chat que tiene una pregunta, así que cuando quieras, pues activas el micro, Natalia. No se te oye. Natalia, abre el micro, mira a ver. Sí, le tienes abierto, pero no se oye. No sé si no le tienes bien conectado. Ahora sí. Vale. Quería preguntaros si este material se ha hecho de haber recogido experiencia directa con usuarios de asociaciones, por ejemplo, o bueno, si es de terapia psicológica, por ejemplo, que habéis puesto ahí una parte en el esquema. Bueno, ahora que conteste también después Javi, pero el material, lógicamente, para hacer una guía hemos tenido que recopilar material científico, es decir, material que esté contrastado y con el que estuviéramos un poco de acuerdo. Y luego había un material que era el que íbamos utilizando los profesionales un poco, por así decirlo, de manera desordenada, ¿no? Que no utilizábamos todos el mismo ni seguíamos todos los mismos pasos, aunque prácticamente hacíamos lo mismo, ¿no? Entonces, hay un poco esas dos partes. Está la parte del material más, por así decirlo, científico, de publicaciones, de libros, de artículos en los que nos hemos ido basando, y luego estaba el material del día a día que teníamos los profesionales que estábamos usando, que considerábamos que era importante y que lo hemos incluido de alguna manera, porque claro, luego cada persona teníamos una publicación que nos servía un poco más de cabecera, que nos gustaba más, que nos gustaba menos, y cosas que hacíamos cuando teníamos que atender a una persona directamente, en atención directa, y eso es lo que hemos ido discutiendo. Pues yo considero que es mejor primero empezar por aquí, yo considero que es mejor tal, o yo le doy más importancia a esto. Entonces ha sido un poco las dos cosas, la experiencia de los que trabajamos en psicología y luego, lógicamente, la parte más científica, académica o llámale como quieras. No sé, Javi, sí. Sí, estoy de acuerdo, básicamente. No sé si querías añadir algo a la pregunta, algo para saber un poco a qué te referías. No, era por saber si se había contrastado toda esta información con un poco la experiencia de campo, ¿no? Con el haber recogido Sí. directamente. Hay cosas que, bueno, vosotros sabéis que en la intervención, la forma, por ejemplo, de la entrevista introducir las preguntas, que sí estuvimos un poco contrastando, no se pueden, y de hecho lo tuvimos que corregir en la guía. No es cuestión de coger a una persona y empezar a decirle, ¿alguna vez has pensado en suicidarte? No sé. O sea, quiero decir que tiene que elaborarse en un contexto y de una forma determinada. Es verdad que estaríamos... O sea, las preguntas son indicativas y, por supuesto, tienen que formularse en un contexto y dentro de una manera, no es una especie de test, no se puede asustar a la persona, ¿no? Sí es necesario, como, claro, cada uno tenemos nuestros usuarios de referencia y tenemos que utilizar la información que nosotros sabemos para intentar averiguar todas estas cosas. Sí es necesario y de hecho sí hemos utilizado mucha de nuestra experiencia y de casos que han pasado para un poco intentar integrar lo que dicen las guías
Y por otra parte, lo que en los casos que nosotros hemos vivido, hemos visto que faltaba y hemos visto que era necesario contemplar. Pero yo creo que esto es como un primer paso y tendrá que ir modificándose e incluyendo cosas y viendo qué son las cosas que funcionan y qué son las cosas que faltan. Pues me parece muy bien que se siga modificando y que con el tiempo que se pueda, no sé si teníais pensado que fuese algo periódico, pero bueno, ir revisando un poco en función de la experiencia, más que nada. Por lo demás está todo muy completo y vamos, yo os lo agradezco mucho. Ya era hora de que hubiese una guía con un protocolo universal y en la que podamos todos seguir los mismos pasos, más o menos. Pero bueno, muchas gracias. Muchas Sí, gracias, bueno, un Natalia. poco a raíz de lo que decías, las personas que hemos estado trabajando en la guía, que desde aquí, pues los que no están, pues acordarnos también de ellos, aunque nos ha tocado a Javi y a mí hoy, pero bueno, esto es un trabajo de mucha gente. Sí que tenemos pensado reunirnos como equipo de trabajo cada X tiempo para revisar la guía, para ir viendo si hemos tenido algún caso y poder integrar, a ver si hemos hecho lo que hemos dicho en la guía que teníamos que hacer, a ver si ha funcionado, pues bueno, un poco todas estas cosas. Porque en la guía sí que le dábamos mucha importancia y nos parece una cosa muy interesante porque siempre nos parece que nos parábamos, cuando una persona se suicidaba, nos parábamos ahí. Ya se ha suicidado, ya está, hablando vulgarmente. Pero nos parece muy importante el tema del nivel 4 que ha explicado Javi, del posuceso, y nos parece muy importante el nivel 0 que nos llevaría a la parte de la prevención y de la mejora. Y otra cosa que nos parecía muy importante era el acordarnos de las familias, pero también de los profesionales y también de los compañeros que hayan podido presenciar un suicidio, porque al final, pues bueno, es un tema que afecta a muchas personas. Entonces, yo creo que estas cosas sí que fuimos un poco pesados a la hora de ponerlo. Vale, muchas gracias, Marcos. A través del chat, Alba Ortiz desde Salud Mental Aranda nos dice que queremos daros la enhorabuena por la guía al completo, es sencilla y práctica, abarcando los aspectos más relevantes sobre el suicidio. Sobre todo recalcar lo necesario que es crear protocolos de actuación en las entidades para que las cuestiones sean más sencillas en momentos de complejidad. Sería estupendo que las guías se difundieran y sobre todo que los técnicos de las entidades estemos formados al respecto. Gran trabajo, compañeros. Y también desde la Asociación Salud Mental Palencia nos dicen queremos dar las gracias por la guía y el webinar. Agradeceros este esfuerzo para poner en común todo este proceso tan complicado de abordar. Tengo que irme, ha sido muy interesante. Bueno, respecto a la formación, sí que avanzar que desde la Federación estamos trabajando en varios proyectos y esperamos en breve, seguramente este año y sobre todo de cara al año que viene, pues ofrecer varios programas formativos a las asociaciones para que puedan recibir formación en prevención del suicidio a diferentes técnicos de nuestras asociaciones, que creemos que es algo en estos momentos prioritario. No sé si alguien se anima más o alguna pregunta, alguna reflexión al respecto, algún feedback de la presentación que nos ha hecho Marcos y Javier. Tenemos a Natalia ya, que ha tenido un pequeño problema de conexión. También, como sabéis, es coautora de la guía. No sé si nos quieres comentar algo, Natalia. Nada, que muchas gracias a Javi y a Marcos por haber hecho esta intervención. Creo que es fundamental que entre nosotros mismos, entre los técnicos, hagamos esta reflexión de lo necesario que es un documento de este tipo y que además es un documento base, que luego si cualquier entidad puede usarlo como base, como para elaborar un protocolo más específico a su necesidad, pues fantástico, ¿no? Porque al final es nuestro protocolo de nuestro centro, que creemos que puede servir a los demás, pero que es adaptable totalmente. Entonces, bueno, pues que sigamos trabajando en la prevención, que es algo que desde el movimiento asociativo tenemos que realizar y que muchísimas gracias a todos por participar. Pues nada, muchas gracias, Natalia. Bueno, pues entiendo que no hay más preguntas y más cuestiones que
que hacer, con lo cual pues damos por finalizado esta presentación, este webinar. Agradecer enormemente al equipo de psicólogos y psicólogas de nuestra asociación de Soria, el trabajo que han hecho. A Marcos y a Javier, agradecerles enormemente el tiempo que nos han dedicado hoy en la presentación de la guía, y al resto de participantes pues agradeceros también el tiempo que habéis dedicado hoy a estar en directo en este webinar. Como bien he dicho al principio, el webinar se ha grabado y en breve pues lo pasaremos a todas las asociaciones para que aquellas personas que no hayan podido verlo en directo pues tengan el material y lo puedan ver en cualquier momento. Y en ese sentido, lo dejo aquí grabado también para cuando se vea. Todas aquellas personas que quieran plantearnos alguna aportación, alguna duda, alguna sugerencia, tanto a la Federación como a los autores de la guía, la Asociación Salud Mental Soria Sobica, pues igual nos mandáis un correo electrónico, nos podéis contactar a través de los medios habituales que contactéis con la Federación, y nos podéis dar también el feedback respecto a las cuestiones que os han planteado. Así que lo dicho, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima. Como vamos muy bien de tiempo, solo quería hacer, bueno, pues felicitar a Sobica, pero luego hacer una apreciación en el nivel de prevención de las autopsias psicológicas. Sería muy interesantes a nivel de investigación. Entonces, bueno, a ver si la comunidad autónoma invierte más dinero en investigación, porque sería interesante, yo creo. Sí, el que en la mayoría de los suicidios que se pueda, pues indagar las causas, los motivos, las situaciones, todo esto, que claro, eso requiere personal, dotación económica, etcétera, etcétera. Entonces, nada, bueno, es una observación más. Nada más. Eso es. Bueno, pues como movimiento asociativo, Laura, estas cuestiones se han recogido y además creo que de manera clara en la estrategia de prevención del suicidio de la Junta de Castilla y León, que se ha aprobado hace poco, y es nuestra labor también como movimiento asociativo pues estar pendiente de que todas esas medidas que se han incluido en la estrategia se cumplan, hacer las reivindicaciones correspondientes y dar visibilidad a aquellas cuestiones que han quedado muy bien plasmadas en el papel, que lo soporta todo, como sabemos, pero que no están siendo desarrolladas de manera adecuada. Y una de esas cuestiones es el tema de las autopsias psicológicas y otras cuestiones que tienen que ver con la investigación, como bien planteadas. Así que, bueno, muchas gracias, Laura, también por tu intervención y por tu interés. Y lo dicho, cerramos aquí el webinar. Muchas gracias a todos y a todas y hasta luego. Adiós. Gracias.